Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa CUU al aire. Como cada lunes estamos muy contentos de poder estar con ustedes, platicando, conversando sobre temas muy interesantes que ustedes mismos han propuesto, que ustedes mismos han puesto sobre la mesa, y muy contentos de poder darle voz y poder darle seguimiento a estos temas que realmente son de vital importancia, no solamente para la gente que, no sé, trabaja o conviven en estas temáticas, sino para todas y todos. Nos acompaña nuestra compañera Fernanda. Muy bien. Una disculpa. Bien, viene llegando, aterrizando, pero con toda la actitud, ¿no? Sí, sí. Eso es todo. Hoy tenemos una invitadaza de lujo, una invitadaza que, la verdad, habíamos tenido ya muchísimas ganas de que estuviera con nosotros, pero es súper ocupada. Ella es asesora jurídica de la Comisión de Víctimas Zona Centro. Ella es la maestra Leslie Molina. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas y en este caso pues también a toda la audiencia virtual. Muchísimas gracias, me siento muy halagada por la invitación y pues hasta hoy se nos hizo estar juntos, pero pues aquí vamos a estar participando. No, muchas gracias. Muchas gracias, Leslie, porque la verdad es muy importante que la gente conozcamos este tema de palabra viva, de que alguien que lo vive, que lo trabaja y que está luchando por ello prácticamente 24/7. Así es. Creo que no es por darle importancia, pero claro que sí. Pero sí es muy destacado y quiero destacar por todos mis compañeros, principalmente de Zona Centro, pero obviamente de todos los asesores jurídicos de la comisión, que como operadores del sistema, precisamente, principalmente operadores del sistema penal, nos enfrentamos día a día a muchos retos, a muchos conflictos precisamente que sufre la ciudadanía y que tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo desde nuestra trinchera, que en este caso son las leyes, los reglamentos y vaya, todo el proceso y el acompañamiento pues para tratar de sacar adelante a esas víctimas que precisamente llegan, tocan la puerta con una esperanza de que nosotros podamos ayudar. Así que me encantaría precisamente pues platicarles, o sea, o tratar de dilucidar realmente lo que hacemos y que es una muy loable función, no es por lo que yo lo diga, pero así es. ¿No? Y hay que tener el amor al arte porque es un trabajo totalmente desgastante, pero también muy gratificante, y ahorita nos platicarás un poquito de eso. Claro que sí. El tema de hoy son los derechos de las víctimas, ¿sí? De dónde vienen, para qué surgen, son importantes, no son importantes, se crearon una vez y hasta ahí quedó, se siguen actualizando. Bueno, que todo esto nos va a platicar aquí la maestra que pues, es experta en el tema. Pero antes de entrar en marcha, quiero recordarles a todas y todos que este programa, CUU al aire, es un programa que fue creado y está siendo impulsado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Para qué? Pues para tener una conexión, un vínculo entre las instituciones y la ciudadanía, que sepan sus derechos, que sepan todas las oportunidades, opciones que se tienen, si son víctimas de algún delito, de una violación de derechos humanos, si tienen un conflicto vecinal, bien, que sepan a dónde acudir, que sepan cuáles son las vías legales, las vías establecidas para poder resolver cualquier tipo de situación que se les presente y bueno, tener esta, así que participación conjunta para crecer y mejorar juntos Chihuahua. A ver, tenemos muchísimas preguntas. Sí, bueno, pues prácticamente todo enero estuvimos hablando mucho sobre la CAB en general y estuvieron con nosotros compañeros del área de psicología y área social. Entonces sí nos faltaba mucho también que alguien de jurídico, siento que es un área muy esencial en la CAB. Siempre que va una persona con algún problema es como, necesito que alguien me ayude porque tengo este problema y el asesor jurídico es como el abogado, pues, lo que ellos dicen, necesito hablar con alguien. Entonces, pues hablando sobre esto, como ¿qué derechos tiene la persona una vez que llega a la ciudad? Y como asesor jurídico, ¿qué es lo que ustedes es lo que hacen como tanto de primer acercamiento hasta pues hasta el final? Es una pregunta como muy grande. A grandes rasgos. Bueno, ahorita comentaba precisamente Javier, los derechos de las víctimas son importantísimos. Yo me voy por la parte, no quiero aburrirlos, ni quiero aburrir precisamente a todos las personas que nos escuchan,
de manera muy, muy breve sería, bueno, esto viene precisamente derivado de luchas sociales Claro. que hemos ido impulsando. Si ahí nos podríamos, en este caso yo que tengo maestría en derechos humanos y perspectiva de género, si nos vamos desde la desde la perspectiva feminista, precisamente es una lucha que se viene haciendo día a día por todas esas mujeres que el día de hoy me permiten, incluso gracias a su lucha, estar aquí frente a muchas personas, a ustedes exactamente, y que pude llegar a esta educación, a estos espacios. Y en ese caso es precisamente, o sea, que han ido consiguiendo muchos derechos a través de estas luchas sociales, y a su vez a mecanismos internacionales que nos han ordenado en este caso como al Estado mexicano. Llámese, no sé, ONU, vamos a poner un ejemplo muy común, creo yo, en cuanto a derechos humanos. Ahora, también debemos de partir desde la parte constitucional. Si lo vemos en una teoría muy vieja, en cuanto a derechos se trata, se explicaba una teoría de Kelsen, antes les digo, es una teoría muy sobrepasada, pero más o menos para que lo pudieran identificar, o incluso tal vez me pudieran escuchar y ver, o en este caso pudieran ver, en la parte, si nos imaginamos un triángulo, siempre lo más arriba va a estar la Constitución, y a su vez, pues a un ladito, vamos a decir así como agarrados de la mano, los tratados internacionales. Y si nos partimos precisamente nada más hablando en México, la Constitución es la base absolutamente de todas las leyes, de todos los reglamentos, absolutamente de todo, de ahí emana. En el caso particular, obviamente tenemos que, y les digo sin afán de aburrir, sería en el artículo primero, pues obviamente tenemos como todos los derechos que tenemos y que tiene que proteger el Estado. La salud principalmente, la vida es el principio rector, así es. El bien jurídico tutelado con mayor valor, y de ahí nos iríamos hacia abajo. La salud, educación, libertad, todo. Y a su vez, si nos vamos a la parte judicial, que en este caso Fernando es lo que me explicaba, o en este caso es lo que tú me dices desde la parte jurídica, desde nuestra trinchera, podemos tener que nos va hablando precisamente de los primeros artículos de cómo es la parte judicial, y si nos acercamos al artículo 20 constitucional, en el apartado C, si mal no lo recuerdo, así es, están los derechos de las víctimas, donde nos dicen, bueno, tienen derecho obviamente a una reparación, a estar acompañados de un asesor jurídico, a que se les explique absolutamente todo lo que está pasando en su proceso, a que el Ministerio Público y todos los operadores del sistema puedan tener precisamente acceso a todas las copias, a todos los no sé, discos de las audiencias, todo lo que esté pasando en su expediente, ellos tienen derecho precisamente a saberlo. En algunas veces se conflictúa precisamente con Ministerio Público, que aquí Ministerio Público siempre va a ser el rector de las carpetas de investigación, es quien dirige, quien ordena precisamente, y que pues a su vez las personas que tiene a su mando tienen que estarles pidiendo para colaboraciones para poder entablar todos estos hechos. En ese caso, pues partimos precisamente, esa sería como la primera respuesta. ¿De dónde viene? Bueno, básicamente de la Constitución. Esa sería así como la primera parte de la respuesta. Luego también tenemos en la parte de la ley, si nos vamos en este caso, bueno, perdón, en el Código. El Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de que se implementa, si mal no recuerdo, también alrededor de 2016, es cuando entra en vigor el Código Nacional, que actualmente es el que nos rige. Anteriormente se tenía el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el cual todavía hay asuntos que son bastante antiguos, de sistema tradicional, se le menciona precisamente, sin embargo ahorita me voy a constituir como más a lo actual, así es. Y en el artículo 105 vienen los sujetos que son del procedimiento, en este caso la defensa, el imputado, la víctima, el asesor jurídico, la defensa, no sé si ya lo mencioné, obviamente el Ministerio Público. Todos somos partes y somos en este caso operadores en el sistema. Las víctimas pues obviamente forzadas a estar en este proceso que de antemano es muy complicado. Se ha tratado, el Estado mexicano ha tratado realmente de que sea menos, realmente han estado realizándose reformas a manera de que sea lo menos doloroso, lo menos revictimizante. Sin embargo, hay cuestiones que sí son necesarias totalmente. Y además en el artículo 109 están precisamente los derechos de la víctima, tratándose en la parte penal, que es en la que más nos abocamos precisamente en SEAVE, que son todos los procedimientos penales.
Entonces les digo, ya tenemos aquí el antecedente o de dónde deriva, de la Constitución, a su vez, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ambos lugares, como les menciono, en el apartado C, que viene el acompañamiento y el derecho a tener un asesor jurídico, ya está marcado ahí precisamente la figura. Luego, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, también tiene la víctima, lo pueden verificar ahí en casa, lo pueden rápidamente buscar. En el artículo 109 se encuentran todos los derechos que tiene la víctima, que son alrededor de 29, 30, 29, si mal no me equivoco, por ahí, a lo mejor lo pueden verificar para que no crean que les estoy mintiendo. Y viene, les digo, a grandes rasgos es a tener toda la información de todo lo que pudiera pasar en su proceso. Dependiendo obviamente del delito, hay situaciones en las que no se va a manejar sin información. Pero, por ejemplo, un robo, vamos a decirlo algo más simple, no estoy menospreciando ninguno de los delitos, obviamente es como de los más comunes, que afecta también a la cuestión patrimonial, pero todavía no nos elevamos a situaciones que ya impactan precisamente la salud. Ajá. Y en este caso proceden diferentes formas de terminar un proceso. Un acuerdo reparatorio, una suspensión del proceso a prueba, un abreviado, no sé, dependiendo obviamente de la situación. Como ustedes saben, en el, vamos a decirlo así, en el argot, en el ambiente de los abogados, siempre va a ser un depende. El asunto, todo es un depende. Se tiene que ver el caso en concreto para poder verificar qué es lo que pudiéramos, así es, darle, terminar el juicio precisamente o simplemente terminarlo con alguna cuestión como conciliatoria. Toda esta información se le tiene que dar a la víctima. Esto les digo, todavía estamos hablando únicamente del Código Nacional de Procedimientos Penales. A su vez, si nos vamos ahora sí a leyes, que sería la Ley General de Víctimas, que también, si mal no recuerdo, por ahí del 2014 fue cuando sale precisamente la Ley General de Víctimas, y que básicamente se rige, o sea, totalmente por esa ley, obviamente dentro de todo lo demás. Pero sí vienen medidas de protección, medidas inmediatas, viene precisamente la figura de la asesoría. Ay, perdón, antes de que se me olvide, también del Código Nacional, en el artículo 110 viene ya la figura en específico de la asesoría jurídica. Así es. Entonces ya les digo, ya viene estipulado así como Constitución, viene Código, en la Ley General de Víctimas está también el derecho a la víctima de tener un acompañamiento jurídico, y viene un apartado, precisamente un capítulo respecto de la asesoría jurídica, de qué es lo que podemos hacer, cuáles son nuestros alcances, nuestras obligaciones a fin de cuentas, e incluso también existe por ahí algunos artículos respecto de las víctimas, las obligaciones que tienen, que en este caso pues es básicamente conducirse con verdad en todo el proceso ante todos los operadores del sistema. Y en esta parte, les digo, de la Ley General de Víctimas, también haría así como un pequeño gran paréntesis para esta gran pregunta, Fer, que habla del tipo de víctimas. En el artículo 4, precisamente, de la Ley de Víctimas, viene especificado cuáles son los tipos de víctimas. Uno, obviamente, la primera, que sería la víctima directa, es quien resiente la afectación de una manera directa, valga la redundancia, así es. Ya sea obviamente la persona que murió, la persona que fue violentada, la persona que sufrió el robo, la persona que sufrió el fraude de manera directa. Ahora, tenemos víctimas indirectas también. En las víctimas indirectas tenemos a lo mejor a la persona que atiende de un todo a todo a esa víctima, a lo mejor, o representantes legales. ¿Quién pudiera ser? Por ejemplo, las madres de niños, padres de niños. A lo mejor si esa persona está muy lesionada, quedó lesionada o con algún padecimiento después de haber tenido del delito que sufriera, llámese, no sé, una tentativa de homicidio, lesiones dolosas, alguna repercusión que se tenga, bueno, esa persona que está a cargo de la víctima directa estaría precisamente, sería una víctima indirecta del delito que se haya cometido. Y también nos habla precisamente de víctimas potenciales que pudieran por ahí a lo mejor que pudieran ser afectados a raíz del proceso. Que ya nos adentraríamos en testigos protegidos, pero hay algunas cuestiones que se pudieran tener como víctimas potenciales. Y también habla en específico de
víctimas que son, víctimas que son derivadas de crimen organizado. Tristemente, anteriormente como que no tenían tanta visibilidad, obvio a raíz, creo yo, de la comisionada, se tiene muchísimo más visión respecto a esto, que serían desapariciones forzadas precisamente, y personas desplazadas. Las personas desplazadas, pues evidentemente son cuando se mueven a raíz de que el crimen organizado no les deja otra opción más que tenerse que retirar de su lugar de origen. Y eso anteriormente no se les tenía tanto como víctimas realmente, sino se les tenía como, no, es que eso no es, ellos no es porque víctima. Así es, porque como teníamos esa visión de cómo no te golpearon, como no te robaron, no te amenazaron directamente, entonces no eres una víctima. Y entonces precisamente la ley dice, no, espérame, sí, claro que sí eres víctima porque el crimen organizado obligó a que tú tuvieras que desplazarte. O bien, tristemente, cuando ya no sabemos de alguna persona por este tipo de circunstancias. Entonces, en este artículo está muy en específico quiénes son víctimas. Entonces, les reitero, sería víctima directa, víctima indirecta, víctima potencial y víctimas por crimen organizado. ¿Derechos humanos? Y víctimas por... Ay, gracias. Como operadora del sistema no quiero tocar esos temas, pero así es, esa es otra parte en la cual las víctimas de derechos humanos, aquí es cuando ya básicamente el Estado no estamos haciendo a lo mejor nuestro trabajo tan bien, y es cuando ya estamos violentando precisamente derechos que tengan las víctimas. No informar, no hacer en los tiempos que se nos están marcando, etcétera. Y hay un cúmulo de situaciones de derecho humanistas que precisamente a veces no creo que los operadores, o en este caso los servidores públicos, realmente lo hagamos con alguna intención. Hay quien, obviamente no digo que todos somos excelentes servidores públicos, hay a lo mejor en alguna omisión, caemos en alguna omisión, pudiera ser, y en alguna falla que eso ya repercutió de una manera irreparable en algunas cuestiones a las personas, así es. Entonces, de esa manera, también tenemos la Ley General de Víctimas, que es la Ley General de Víctimas, perdón, y a su vez la Ley de Víctimas del Estado, que en esta parte es como ya más local, también se encuentra vigente, sin embargo, realmente por la que más nos regimos es como por la Ley General de Víctimas, y a su vez el reglamento de la Ley General de Víctimas, donde habla más en específico de qué podemos esperar respecto de medidas de ayuda inmediata, cómo se manejarían, cómo se maneja el fondo, cómo se manejan, les digo, los asesores propiamente, una serie ya de cuestiones como más administrativas, que es como para rellenar aquellos huequitos de la ley general. Claro. Esto a manera así como muy general, pero me van diciendo ustedes. No, está súper bien porque ya nos das como que la estabilidad de saber que la asesoría jurídica realmente no es algo que alguien esté inventando. Ay, ve, ahí te van a ayudar porque... O, es más, ahí te van a ayudar, te van a echar la mano. Ojo, no, nos acabas de decir bien que está en la ley, que hubo muchas personas que lucharon porque existiera esta ley general, hubo organismos internacionales que estuvieron también impulsando ese tipo de cambios estructurales en nuestro país que habilitan a que realmente las víctimas tengan este derecho de contar con un asesor jurídico. Y esto nos da un norte muy, muy, muy marcado. Muchas gracias. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué es o qué hace un asesor jurídico? ¿Qué hace un asesor jurídico? ¿Qué no hacemos? ¿Qué no hacemos? Por supuesto, ¿qué no hacemos? Ahorita creo que parte de la pregunta también que hacía Fer, ahorita me quedé pensando, no contesté, en ese rubro, en ¿qué hacemos desde el primer momento? Bueno, en este caso les voy a platicar cómo es que precisamente llega nuestro proceso interno, por si hay personas que tengan, pues que estén precisamente como desorientadas, que realmente a veces llegan muy perdidos con información que les dijo el vecino, el amigo. Hoy también nos pasa mucho que se dejan guiar también por aplicaciones digitales, por ahí ChatGPT, que es muy común de verdad, y claro, obviamente dentro de todo lo que se pudiera leer es una cosa, sin embargo, pues también ya la operatividad es muy distinta. En este caso, obviamente, ahí en SEAVE tenemos un área de
de primer contacto, Ujú. que llegan las personas y es como, a ver, tengo esta situación, ya fui con el Ministerio Público, y tengo muchas dudas, o no me hacen caso, el Ministerio Público no me atiende, ya tiene mucho tiempo mi asunto. Son como de las cuestiones más cotidianas que nosotros podemos estar viviendo, recibiendo, así es como que vamos a decirlo así, las quejas más continuas. Ujú. Y en este caso, o es precisamente como bien lo mencionas, Javi, que dicen, es que ve ahí porque ahí te van a ayudar. Ajá. Aunque sea una cuestión que nosotros ni Ni qué, sabemos pero- o realmente no lo atendemos, pero llegan ahí con nosotros, llega primer contacto, precisamente el equipo de primer contacto se encarga de verificar necesidades. Ok, casi siempre todas las personas que llegan a CEAVE son por cuestiones legales, les digo, Okay. me atrevería yo a decir, no sé ustedes por ahí que pudieran tener, al menos desde la perspectiva de jurídico, es como yo creo que me atrevo a decir que el 90% de las personas van por alguna cuestión legal, duda, Ujú. o simplemente a lo mejor es hasta canalizarlo, no es una cuestión penal, sino es alguna cuestión de otra rama de derecho que no atendemos propiamente. Y en ese caso es precisamente el área de contacto, recibe, dice, bueno, ¿cuál es tu problemática? No, pues daños, por ejemplo, en este caso, daños influenciales, que sería un Ujú. choque, ok, pero hubo lesionados y... Ok. O se dio la fuga. Sí, o se dio la Físico, fuga, o les digo, hace poco se terminó un asunto que también fue derivado de unas lesiones, de un choque hace algún tiempo, sí se traía seguro, pero se rebasaron Ay. la póliza asegurada, Ok. entonces empezamos ahí con esta parte que se nos empieza a salir de las manos, Ujú. tanto a la persona imputada como la víctima, porque obviamente la víctima, ¿qué es lo que quiere? Pues Sí. salvaguardarse él, en Que este se caso su atienda, salud, que se su atienda, esa incertidumbre que les crea de cómo se va a ir esta persona y va a seguir, y yo y mi ¿Y qué vida, hago? Ajá. claro, y se entiende toda esa inconformidad, esa incertidumbre, uno la tiene que entender. Además, el hecho de que ha pasado mucho tiempo y no veo que avance, yo sigo en las mismas, son comentarios que les digo, a fin de cuentas, es muy constante. Llegan, les digo, primer contacto, entonces ahí se valora, es como, ¿sabes qué? Sí es de lo que nosotros hacemos Ujú. y se te va a asignar un asesor jurídico derivado también de las necesidades que detecte primer contacto, entonces ya estaremos hablando de las otras áreas que me comentas, Fer, que Ujú. ya estuvieron aquí los compañeros. Creo que por ahí vi la entrevista con Heriberto. Sí, ¿verdad? Trabajo social. Sí, sí, de trabajo social. Y excelente compañero, mis respetos. Y entonces ya también si hay alguna cuestión de trabajo social y obviamente de psicología, porque mucho, les repito, del proceso legal tiene que ir acompañado de psicología porque es muy revictimizante y a su vez pues se tiene que ir trabajando En su dependiendo del proceso. delito, así es, o incluso el fraude. Yo atiendo un fraude muy grande Ujú. aquí en Chihuahua y yo les puedo decir, realmente hay personas muy afectadas por toda su perspectiva, por todos los proyectos que ellos tenían para su dinero y que a fin de cuentas se los quitaron. Eso, a lo mejor si lo vemos meramente desde un punto de vista jurídico, es como, pues nada más estamos hablando de un daño patrimonial. Sin embargo, ese daño patrimonial sí causa una afectación en tu proyecto de vida, porque o sea, son pérdidas a fin de cuentas muy altas y ya te cambiaron tu proyecto, o sea, les repito, el proyecto de vida o lo que se tenía, o ese dinero destinado, pues se los quitaron. Y yo entiendo que dicen, han pasado mucho tiempo, es que ese dinero ahorita estoy batallando, hay personas que tienen cuestiones de salud, Ujú. entonces todo esto se tiene que ir, pues, a ser también un empático, como abogados que normalmente somos un poquito más fríos, se tiene que tener esa sensibilidad para decir, claro, si me pongo en tus zapatos, obviamente estaré yo muy enojada con el Estado, con todas las personas que me atienden, porque siento que no le están haciendo nada por mí, sin embargo, sí se está haciendo, pero les digo, realmente el proceso es complicado. Qué bueno que mencionas eso porque es algo especial que tiene la Comisión de Víctimas, que sus abogados, que sus asesores jurídicos realmente atienden con sensibilidad. Es la gran diferencia que hay entre ir a contratar un abogado particular o en otro ámbito, a ustedes que están realmente enfocados y abocados a las víctimas.
tener esta capacidad o esta visión de no solamente irme a lo cuadradito, sino saber qué es lo que está pasando alrededor de esta persona. Y quiero aprovechar esta interrupción porque manda aquí saludos a la maestra, la doctora Bianca Bustillos, ahí de la Comisión de Víctimas. Saludos a la Bianca. También la comisionada Norma Ledesma nos dice: las víctimas tienen derecho a ser atendidas de manera integral. Son derechos fundamentales que los servidores públicos debemos de acompañar y atender. Saludos. Y también tenemos aquí un saludo de Paulette, dice saludos. Saludos al equipo que está aquí apoyando y siguiendo todos estos acompañamientos y trabajo que estás haciendo. Y es algo bien importante que puedas estar aquí con nosotros porque les das también como que un norte a las víctimas. Entonces ya sé yo que si yo tengo una duda, si como que no le entendí al Ministerio Público, si yo vi en internet que esto decía y no me lo dieron, ¿qué hago? Pues bueno, voy a la Comisión de Víctimas, voy al área de primer contacto, ahí me van a decir, es para acá, es para allá, si lo atendemos, si no, no es como si lo sacaras de la oficina, no es, oye, no podemos atender este caso, pero mira, vas a ir aquí con esta persona y te va a atender. Sí. Es algo bien importante que la gente entienda y que sepa que ustedes trabajan de manera gratuita. O sea, no les van a cobrar. Así es, y aquí fíjate algo que mencionas. Ahorita que mencionabas a los otros compañeros, en este caso a los colegas asesores jurídicos particulares, que obviamente ellos andan en el día a día, obviamente consiguiendo también o tratando de ayudar, no todos, sinceramente, como todos les digo, habemos buenos y habemos malos. Y es en efecto, creo que algo también que nos distingue mucho a la asesoría jurídica es que, les digo, desde que se distinguen las necesidades, se les brinda el apoyo psicológico, apoyo de trabajo social si es que se requiere precisamente, ese enfoque diferenciado también que tenemos respecto de niñas y adolescentes, esa capacitación que tenemos también en la parte victimológica, que es la diferencia entre los particulares y nosotros, que tenemos esa empatía de poder decir, sé lo que estás pasando, déjame te contacto precisamente con un psicólogo, necesito que esté aquí, o sabes qué, sé que está batallando con, no sé, a lo mejor algo muy cotidiano, cuestiones de escuela, por ahí a lo mejor se nos está complicando un poquito la colegiatura, déjame ver precisamente los trabajadores sociales, excelentes, la verdad, sí, así es, o sea, sí. Hacen lo que, de verdad, hacen maravillas tratando de conseguir a lo mejor algún recurso, a lo mejor alguna beca, a lo mejor algún apoyo, a esta persona que les comentaba yo de lesiones, me la apoyaron muchísimo uno de los trabajadores sociales, en este caso Iván, saludos a Iván. Saludos a Iván, apoyó muchísimo con estudios que eran muy caros y consiguió apoyos gubernamentales, él anduvo moviéndose, haciendo una excelente labor precisamente y en el área de psicología también, pero les digo, principalmente desde un principio, desde el primer contacto y ya cuando nos es asignado a nosotros un caso, nosotros algo que hacemos desde un primer momento, desde que leemos de qué se trata el asunto que nos están asignando y obviamente ya al momento de tener un acercamiento con el Ministerio Público, es hablarle con la verdad a la víctima en todo momento. No les vamos a prometer, y al menos en lo personal, yo siempre les digo, no le voy a prometer yo, como decimos por ahí, las perlas de la Virgen. No pienso prometerle, ¿por qué? Porque el día de mañana que no se lo cumpla, obviamente van a venir a reclamar y decir, es que usted me dijo que sí se podía, y a mí me dijeron que me iban a dar, a ver, no. La situación es que a mí un particular me dijo que sí, y ahí es cuando decimos, híjole, a lo mejor el cambio sí, y les digo, derivado de ese otro asunto muy grande que yo tengo, se da muchísimo, que hay algunos abogados que sí les prometían que ya en este mes, si usted me contrata, el próximo mes a usted le van a pagar, y es como... Le mienten totalmente. A las víctimas con tal de recibir a lo mejor esos honorarios. Sí. Y ahí es cuando digo, híjole, no se vale. Y yo siempre les digo, el servicio es totalmente gratuito y a lo mejor a veces también les digo, desde un punto de vista bien natural hacia las víctimas, es como invertirle dinero del bueno al malo. ¿Cuánto dinero ya perdió? ¿Cuánto dinero ha perdido en medicamentos, en vueltas, en esto? Y todavía le van a ir a pagar un particular. Yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero quisiera otra pregunta rápido. Una víctima cuando va al Ministerio Público es, al final de cuentas, decisión de la víctima tener un asesor jurídico, sea particular o
Pero ¿por qué recomendar un asesor jurídico? Muchas personas se casan con que es que el Ministerio Público me lleva el caso y no hay otra persona, o sea, yo no quiero asesor jurídico, no quiero abogado. ¿Por qué sí recomendarle a una víctima que acuda a la CEDAVE, que acuda a esa ayuda? O sea, porque muchas veces desconocen que tanto les puede ayudar a un asesor jurídico. Si bien dicen, el Ministerio Público hay que recordar que es el representante del Estado y inicia su investigación e incluso puede declinar a veces el caso. Pero ¿por qué el asesor jurídico es tan importante para una víctima? ¿Por qué es tan importante? Porque si me dices como por qué nos tienen que elegir, y es algo que también les digo, yo a mis víctimas les digo, a veces no hacemos clic con la persona que nos asignan, tratándose de Ministerio Público. Además de que la carga de los ministerios públicos, la verdad es que es altísima. La cantidad de expedientes que tiene cada servidor público, de verdad, mis respetos, es muy, muy alta. Entonces, yo sé que a veces no tienen esa sensibilidad, esa empatía para poder decir, sí le estoy avanzando a tu caso, ya hice, no sé, tal diligencia, ya solicité tal información. A veces el Ministerio Público es muy complicado, el tratar de localizarlos. Eso es uno, porque normalmente andan en tribunal, cosa que también los asesores, sin embargo, considero yo que es un poquito más factible o más fácil que nos contacten, así es, a nosotros, al Ministerio Público. O de perdida, les digo a mí en lo personal, es como un mensajito, una llamada a la extensión, es como en cuanto lo vea, le regreso la llamada, le regreso el mensaje. A veces sí se nos complica a lo mejor 24 horas en lo que estuvimos en audiencia y demás. Entonces, a veces simplemente empiezan a tener desde su afectación, claro, esa parte no le está moviendo mi expediente. Es que no le está moviendo. Es que todos son, ya tardó mucho tiempo y no le está haciendo caso, entonces yo ya no estoy a gusto y a mí se me hace que ya lo compraron. Y no es caso de corrupción realmente, a veces con el Ministerio Público es nada más falta de esa sensibilidad, esa falta de comunicación. Y en este caso el asesor jurídico que a fin de cuentas normalmente estamos tanto en el tribunal como visitando ahí a las unidades, es más fácil que a lo mejor yo ya por el día a día que tengo de comunicación con el Ministerio Público, ya es más fácil, en este caso tú fueras, ¿qué pasó? ¿Qué me tienes de novedades de esta persona? No, ya mandé esa información, señora, ya hablé con el Ministerio Público, ya me dijo esto, o me lo topé ahí en el tribunal y justo, ya le saqué una cita, mire, ya le saqué una cita, mire, vamos para tal fecha, ya le movieron, ya le pidió, ya. Entonces, a veces, ese es una, les digo, y principalmente la cuestión de empatía. Yo les digo, nosotros tenemos esa sensibilidad, ese tacto de poderlos atender de una mejor manera. Y a veces simplemente no hacemos clic con alguna persona. Y ya si hay un intermediario, a lo mejor si Fer es mi víctima, es como, no, Javi, no es que esté comprado, no es que esté en una situación de... no, él es así como muy serio, no es que se caigan mal, él es como muy serio, pero tú te le chance, ya me dijo, ya, una cuestión como más, tratar nosotros de limar, así es, de mediar, y en este caso de limar cualquier aspereza que pudiéramos tener. Ahora, sí también hay situaciones en las que ya de plano ni con nosotros el Ministerio Público pudiera ser, y nosotros entonces ahí ya, por medio de oficios, es cuando empezamos a solicitar la información, canalizar precisamente o hacer institucionalmente lo que se tenga que hacer para que la carpeta darle ese impulso adicional a las carpetas de investigación y acompañarlas pues obviamente hasta su logro. Muchísimas gracias. La verdad el tiempo se nos pasó volando. Sí. Muchas gracias Fer. Esto sigue. Vamos a seguir trayendo a invitados tan excelentes y con tanto conocimiento práctico y teórico para que nos sigan explicando y saber realmente cómo funciona, cómo acercarnos y cómo realmente sentirnos escuchados y atendidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes cuando quieran, o si quieren hacer un consejitos jurídico por ahí. Estaría muy padre por parte de dudas de usuarios. Les agradezco muchísimo la invitación y pues espero que hayan entendido la información. De verdad, muchísimas gracias a todos. Saludos ahí a toda CEDAVE, a las 3 áreas y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Espero haber sido bastante clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, muchas gracias por estar el día aquí. Sí fue mucha ayuda y invitarlos de que se acerquen si tienen alguna duda, algún problema, pues estamos para ayudarlos. Así es. Muchísimas gracias. Recuerden, la CEDAVE está aquí, cerca de ti. Hasta la próxima.